retirarse, pues mis ocupaciones no me permiten prolongar esta audiencia. Hicimos nuevas cortesías, don Celestino balbuceó las fórmulas pomposas propias del caso y salimos del despacho del príncipe. Al pasar por la sala, donde esperaban con impaciencia los demás pretendientes, el ujier lanzó esta terrorífica exclamación: «¡No hay audiencia!». Al encontrarse en la calle, el buen cura, recobrando la serenidad de su espíritu y la soltura de su lengua, me dijo con cierto enojo: «¿Por qué no le dijiste tú que el poema no era tuyo sino mío?». No pude menos de soltar la risa, viéndole picado en su amor propio y considerando el extraño resultado de nuestra visita al príncipe de la paz. Capítulo sexto. Capítulo séptimo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pues, Gabrielillo, me dijo don Celestino cuando entrábamos en la casa, cierto es que hay demasiada gente en el pueblo. Se ven por ahí muchas caras extrañas y también parece que es mayor el número de soldados. ¿Ves aquel grupo que hay junto a la esquina? Parecen trajineros de la Mancha y entre ellos se ven algunos uniformes de caballería. Por este lado vienen otros que parecen estar bebidos. ¿Oyes los gritos? Entrémonos, hijo mío, no nos digan alguna palabrota. Aborrezco el vulgo. En efecto, por las calles del Real Sitio y por la plaza de San Antonio discurrían más o menos tumultuosamente varios grupos cuyo aspecto no tenía nada de tranquilizador. Asomábase a las ventanas el vecindario todo para observar a los transeúntes y era opinión general que nunca se había visto en Aranjuez tanta gente. Entramos en la casa, subimos al cuarto de don Celestino y cuando éste sacudía el polvo de su manteo y alisaba con la manga las rebeldes felpas del sombrero de teja, la puerta se entreabrió y una cara enjuta, arrugada y morena, con ojos vivarachos y tunantes, una cara de esas que son viejas y parecen jóvenes, o al contrario, cara a la cual daba peculiar carácter toda la boca necesaria para contener dos filas de descomunales dientes, apareció en el hueco. Era Gorito Santurrias, sacristán de la parroquia. ¿Se puede entrar, señor cura?, preguntó sonriendo con aquella jovialidad mixta de bufón y de demonio que era su rasgo sobresaliente. A tiempo viene el señor Santurrias, dijo el cura frunciendo el ceño, porque tengo que prevenirle. Sepa usted que estoy incomodado, sí señor, y pues los sagrados cánones me autorizan para imponerle castigo, allá veremos. Y digo y repito que la gente que se ve por ahí no viene a lo que usted me indicó esta mañana, pues no faltaba más. Señor cura, contestó irrespetuosamente Santurrias, esta noche me desollará las manos la cuerda de la campana grande. Es preciso tocar, tocar para reunir la gente. ¡Ay de Santurrias si suenan las campanas sin mi permiso! ¿Pero qué quiere esa gentuza? ¿Qué pretende? Eso lo veremos luego. Ande usted con Barrabás, diablo de siete colas. ¿Pero a qué viene esa gente a Aranjuez?, repitió don Celestino dirigiéndose a mí. Gabriel, se nos olvidó advertir al señor príncipe de la paz lo que pasa y aconsejarle que no esté desprevenido. Cuánto nos hubiese agradecido su alteza nuestro solícito interés. Ya se lo dirán de misas, murmuró burlonamente Santurrias. Lo que quiere esa gente es impedir que nos lleven para las Indias a nuestros idolatrados reyes. Ja, ja, exclamó el sacerdote poniéndose amarillo, ya salimos con la muletilla. Como si uno no tuviera autoridad para desmentir tales rumores, como si uno no fuera amigo de personas que le enteraran de lo que pasa, como si uno no estuviera al tanto de todo. Diciendo esto, don Celestino no quitaba de mí los ojos, buscando sin duda una discreta conformidad con sus afirmaciones. En tanto, Santurrias, que era uno de los sacristanes más tunos y desvergonzados que he visto en mi vida, no cesaba de burlarse de su superior jerárquico, bien contradiciéndole en cuanto decía, bien cantando con diabólica música una irreverente ensaladilla compuesta de trozos de sainete mezclados con versículos latinos del oficio ordinario. «Ay, señor cura, dijo, si veremos correr a su paternidad por el camino de Madrid con los hábitos arremangados. Ja, 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 préstame tu moquero, si está más limpio, para echar los tostones que me has pedido. Asperges me, domine hisopo, et mundabor». Mi dignidad, repuso el clérigo cada vez más amostazado, no me permite rebajarme hasta disputar con el señor de Santurrias.
si yo no le tratara de igual como acostumbro, no se habría relajado la disciplina eclesiástica, pero en lo sucesivo he de ser enérgico, sí señor, enérgico, y si Santurrias se alegra de que esa plebe indigna vocifere contra el príncipe de la paz, sepa que yo mando en mi iglesia y... no digo más. Parece que soy blando de genio, pero Celestino Santos del Malvar sabe enfadarse, y cuando se enfada... Cuando llegue la hora del jaleo, señor cura, su paternidad nos sacará aquellas botellitas que tiene guardadas en el armario para que nos refresquemos, dijo Santurrias descosiéndose de risa otra vez. Borracho, así está la santa iglesia en tus pícaras manos, repuso el clérigo. Gabriel, querrás creer que hace 2 días tuve que coger la escoba y ponerme a barrer la capilla del santo sagrario que estaba con media vara de basura. Desde que llegué aquí me dijeron que este hombre acostumbraba visitar la taberna del tío Malayerba. Yo me propuse corregirlo con piadosas exhortaciones, pero el diablo le lleve. Hay días, chiquillo, que hasta el vino del santo sacrificio desaparece de las vinajeras. Y esto se permite tener opinión y disputar conmigo, asegurando que si cae o no cae el dignísimo, el eminentísimo, óigalo usted bien, el incomparabilísimo príncipe de la paz. Pues y nada más, como que no le van a arrastrar por las calles de Aranjuez como al gigantón de Pascua Florida. ¿Qué abominaciones salen por esa boca, Dios de Israel? Santurrias tan pronto ahuecaba la voz para cantar gravemente un trozo de la misa o del oficio de difuntos, como la atiplaba entonando con grotescos gestos una seguidilla. Luego imitaba el son de las campanas, y hasta llegó en su irrespetuoso desparpajo a remedar la voz gangosa de mi amigo, el cual, todo turbado, variaba de color a cada instante, sin poder sobreponerse a las zumbas de su miserable subalterno. Pero en resumen, dijo al fin, ¿qué es lo que mi señor sacristán espera? ¿Cuenta sin duda con ordenarse de menores para que le hagan cardenal subdiácono? Allá veremos, señor don Celestino, contestó el bufón. Esta noche o mañana veremos lo que hace Santurrias. No tema nada mi curita, que ya le pondremos en salvo. Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Esta sí que es tirana. Ojo alerta, cuidado, señores, que aunque tengan las caras de plata, muchas tienen las manos de cobre. Eso es, mezcle usted los cantos divinos con los mundanos. Me gusta, pero se me acaba la paciencia, señor Rapavelas. Oh, Gabriel, estoy sofocadísimo. Yo bien sé que no hay nada, que no ocurre nada. Bien sé que de ese monigote no hay que hacer caso. Sabe Dios cuántos cuartillos de lo de Yepes tendrá en el bendito estómago. Pero conviene averiguar... Mira, hijito, sal tú por ahí, entérate bien y tráeme noticias de lo que se dice en el pueblo. Puede que esos tunantes tengan el propósito aleve... Si así fuese, haz lo que te digo, que aquí quedo yo esperándote. Y en cuanto descabece un sueñecito, iré a prevenir al príncipe para que se ande con cuidado, pues no me lo agradecerá poco el buen señor. No sólo por obedecerle, sino también por satisfacer mi curiosidad, salí de la casa y recorrí las calles del pueblo. El gentío aumentaba en todas partes y especialmente en la plaza de San Antonio. No era preciso molestar a nadie con preguntas para saber que el generoso pueblo, enojado con la noticia verdadera o falsa de que los reyes iban a partir para Andalucía, parecía dispuesto a impedir el viaje que se consideraba como una combinación infernal fraguada por Godoy de acuerdo con Bonaparte. En todos los grupos se hablaba del generalísimo, como es de suponer, y en verdad digo que no hubiera querido encontrarme en el pellejo de aquel señor a quien poco antes había visto tan fastuoso y espléndido, pero sabido es que la fortuna suele ser la más traidora de las diosas con aquellos mismos que favoreció demasiado, y no hay que fiarse mucho de esta ruin cortesana. Decía pues que a los vasallos del buen Carlos no les parecía muy bien el viaje, y aunque hasta entonces no se les había dado el derecho a influir en los destinos de esta nuestra bondadosa madre España, ello es que guiados sin duda por su instinto y buen ingenio, aquellos benditos se disponían a probar que para algo respiraban 12 millones de seres humanos el aire de la península. Más de 2 horas estuve paseándome por las calles. Como a cada instante llegaba gente de la corte, traté de encontrar alguna persona conocida, pero no hallé ningún amigo. Ya me retiraba a la casa del cura, cercana a la noche, cuando de un grupo se apartó un joven de más edad que yo, y llegándose a mí con aparatosa oficiosidad, me saludó llamándome por mi nombre y pidiéndome informes acerca de mi importantísima salud. Al pronto no le conocí,
mas cuando cambiamos algunas palabras caí en la cuenta de que era un señor pinche de las reales cocinas con quien yo había trabado conocimiento 5 meses antes en el palacio del escorial. ¿No te acuerdas de quién te daba de cenar todas las noches?, me dijo. ¿No te acuerdas del que te contestaba a tus 1000 preguntas? Ah, sí, repuse, ya reconozco al señor Lopito. Has engordado, sin duda. La buena vida, amigo, dijo con petulancia, terciando airosamente la capa en que se envolvía. Ya no estoy en las cocinas. He pasado a la montería del señor infante don Antonio Pascual, donde no hay mucho que hacer y se divierte uno. Velay, ahora nos han mandado que nos quitemos las libreas y paseemos por el pueblo. En fin, esto no se puede decir. Pues yo por nada serviría en palacio. 3 días fui paje de la señora condesa Amaranta y quedé harto. Quita allá. En ninguna parte se vive como en palacio, porque después que le dan a uno buena cama, buen plato y buena ropa, cuando llega una ocasión como esta no falta un dobloncito en el bolsillo. Pero esto no es para dicho aquí entre tanta gente, y allí está la taberna del tío Malayerba, que parece llamarnos, para que refrescando en ella nos contemos nuestras vidas. Lopito era un chicuelo de esos que prematuramente se quieren hacer pasar por hombres, pues también entonces existía esta casta, no conociendo para tal objeto otros medios que beber a porrillo y dar de puñetazos en las mesas, desvergonzarse con todo el mundo, mirar con aire matachín y contar de sí propios inverosímiles aventuras. Pero con estas cualidades y otras muchas, el expinche no dejaba de ser simpático, sin duda porque unía a su vanidosa desenvoltura la generosidad y el rumbo que acompañan por lo regular a los pocos años. Convidóme a cenar en la taberna. Charlamos luego hasta las 9 y nos separamos tan amigotes cual si hubiéramos aprendido a leer en la misma cartilla. Al día siguiente, como no era posible volverme a Madrid a causa de que los trajineros pedían fabulosos precios por el viaje, nos reunimos otra vez. Lopito estaba tan desocupado como yo, y entre la taberna del tío Malayerba y los jardines del príncipe nos pasamos la mayor parte del día conferenciando sobre cuanto nos ocurría y especialmente acerca de acontecimientos públicos, asunto en que él se daba extraordinaria importancia. Al principio se mostraba algo reservado en esta cuestión, pero por último, no pudiendo resistir dentro de su alma el sofocante peso de un secreto, se franqueó conmigo generosamente. Si quieres, me dijo, puedes ganarte unos cuartos. Yo te llevaré a casa del señor Pedro Collado, criado de su Alteza el príncipe Fernando, y verás cómo te dan soldada. ¿Ves esos paletos manchegos que andan por ahí? Pues todos cobran 8, 10 o 12 reales diarios, con viaje pagado y vino a discreción. ¿Y por qué es eso, Lopito? Yo creí que esa gente gritaba y chillaba porque así era su gusto. ¿De modo que todo eso de vivan nuestros reyes y lo de muera el choricero es porque corre el dinero? No, te diré. Los españoles todos aborrecen a ese hombre. Mas para que dejen sus casas y tierras y sus caballerías por venir aquí a gritar, es preciso que alguien les dé el jornal que pierden en un día como este. Todos los que servimos al infante don Antonio Pascual y los criados del príncipe de Asturias hemos estado por ahí buscando gente. De Madrid hemos traído medio barrio de maravillas, y en los pueblos de Ocaña, Titulcia, Villatobas, Corral de Almaguer, Villamejor y Romeral, creo que no han quedado más que las mujeres y los viejos, pues hasta un racimo de chiquillos trajo el señor Collado. Pero tonto, dije yo, creyendo presentar un argumento decisivo, ¿qué importa que toda esa gente chille a las puertas de palacio pidiendo lo que no les han de dar? Pues no tiene ahí su majestad sus reales tropas para hacerse respetar. Porque o somos o no somos. Si con un puñado de gente gritona traída de los pueblos y de las vistillas de Madrid se puede obligar al rey a que haga una cosa, no sé para qué se toma ese señor el trabajo de llevar corona en la cabeza. Dices bien, Gabrielillo, y si el condenado generalísimo estuviera seguro de que la tropa le sostenía, ya podían volverse a sus casas todos esos caballeros que han venido a darle una serenata. Pero tú no sabes de la misa la media. También han repartido dinero a la tropa, añadió bajando la voz, y como el príncipe de Asturias tiene no sé cuántas arcas llenas de onzas de oro que le ha ido dando su padre para juguetes, ya ves, su Alteza hará lo que le dé la gana, porque le ayudan todos los señores de la grandeza, muchos obispos, muchos generales y hasta los mismos ministros que ahora tiene el rey.
Eso sí que es una grandísima picardía, exclamé con ira. Los ministros del rey son compañeros del otro, a quien sin duda deben los zapatos con que se calzan, y al mismo tiempo le hacen la mamola al niño Fernando, porque ven que el pueblo le quiere y dicen, por fas o nefas, por la mano derecha o por la izquierda, no ha de tardar en sentarse en el trono. Con este diálogo llegamos a la taberna y allí nos sentamos, pidiendo Lopito para sí aguardiente de chinchón y yo tintillo de arganda. No estábamos solos en aquella academia de buenas costumbres, porque cerca de la mesa en que nosotros perfeccionábamos nuestra naturaleza física y moral, se veían hasta 2 docenas de caballeros, en cuyas fisonomías reconocí a algunos famosos Hércules y Teseos de lavapiés, de aquellos que invocó con épico acento el poeta al decir: grandes invencibles héroes, que en los ejércitos diestros de borrachera, rapiña, gatería y vituperio fatigáis las faltriqueras. Entre estos hombres vi otros de figura extraña y tan astrosos y con tanto andrajo cubiertos que daba lástima verlos. Estos, me dijo Lopito satisfaciendo mi curiosidad, son lo mejorcito de Zocodover de Toledo, donde ejercitan su destreza en el aligeramiento de bolsillos y alivio de caminantes. También entraron en las tabernas muchos soldados de caballería y al poco rato se había entablado conversación tan viva que no era posible entender ni una palabra, si palabras pueden llamarse las vociferaciones y juramentos de aquella gente. Unos sostenían que la familia real partiría aquella misma tarde, y otros que el rey no había pensado en tal viaje. Pronto se disiparon las dudas, porque corrió la voz de que su majestad dirigía la voz a sus súbditos por medio de una proclama que al punto se fijó en todos los sitios públicos. En ella, después de llamar vasallos a los españoles, decía el buen Carlos IV que la noticia del viaje era invención de la malicia, que no había que temer nada de los franceses, nuestros queridos amigos y aliados, y que él era muy dichoso en el seno de su familia y de su pueblo, al cual conceptuaba a sí mismo como empachado de prosperidad y bienaventuranza, al amparo de paternales instituciones. La mayor parte de los héroes de Zocodover y las Vistillas no parecían inclinados a dar crédito a la regia palabra, antes bien se burlaban de cuantos acudían a leerla, añadiendo: no se nos engañará, a mí con esas. Aspacito, señor don Carlos, que ya lo arreglaremos. Cuando fui a casa encontré a don Celestino loco de alegría. Paseaba con la sotana suelta por su habitación y aunque no estaba presente ni aun en sombra el pícaro sacristán, mi amigo profería con desaforado acento estas palabras: ¿lo ves, malvado Santurrias? ¿Lo ves, tunante, borracho, malacólito, que no sabes más que juntar gotas de aceite y mocos de vela para venderlo en pelotillas? ¿Ves cómo yo tenía razón? ¿Ves cómo los reyes no han pensado nunca en semejante viaje? Sí, que ahí están esos señores en el trono para darte gusto a ti, pérfido sacristán, escurridor de lámparas y ganzúa de cepillos. ¿No bastaba que lo dijera yo, que soy amigo de su Alteza Serenísima y tengo estudios para comprender lo que conviene al interés de la nación? Véngase usted ahora con bromitas, amenáceme con tocar las campanas sin mi permiso. Ah, agradézcame el muy tunante que no me cale ahora mismo el manteo y teja para ir en persona a contarle a su Alteza qué clase de pajarraco es usted, con lo cual, dicho que está que el señor patriarca me lo pondría de patillas en la calle. Pero no, señor Santurrias, soy un hombre generoso y no iré. No quiero quitarle el pan a un viudo con 4 hijos. Pero véngase usted ahora con bromitas diciendo que mi paisano acá y allá y que le van a arrastrar y repita aquello de viva Fernando, Kyrie eleison, muera Godoy, Christe eleison, con que me despierta todos los días. A este punto llegaba cuando advirtió que yo estaba delante y echándome los brazos al cuello me dijo: al fin hemos salido de dudas. Todo era invención de Santurrias. ¿Qué hay por el pueblo? Estará la gente contentísima, ¿no? Ahora, cuando salga el señor príncipe de la paz a paseo, supongo que le vitorearán. ¡Ay, qué susto me he llevado, hijito! De veras creí que íbamos a tener un motín. ¡Un motín! ¿Sabes tú lo que es eso? En mi vida he visto tal cosa y sírvase Dios llevarme a su seno antes que lo vea. Un motín no es ni más ni menos que salirse todos a la calle gritando viva esto o muera lo otro y romper alguna vidriera y hasta si se ofrece golpear a algún desgraciado. ¡Qué horror! Gracias a Dios no tendremos ahora nada de esto y sin duda la prudencia y tino de aquel hombre... ¿Sabes que estuve en su palacio a prevenirle de lo que pasaba y no me recibió?
lo creo. En estos días no tendrá su alteza humor para recibir, porque como dijo el otro, no está la Magdalena para tafetanes. Tal vez él tenga noticias de las picardías de Santurrias y de los otros perdidos con quien se junta en la taberna del tío Malayerba, continuó el cura. Pero ¿en dónde está ese demoniado sacristán? No parece por aquí porque sabe que le he de poner más colorado que un pimiento riojano. No había acabado de decirlo cuando entreabriéndose la puerta dejó ver los dientes, la plegada y siempre risueña boca, la exprimida cara y arrugada frente el sacristán. venga acá, exclamó don celestino con alborozo, venga el sapientísimo señor santurrias, presunto cardenal metropolitano, venga acá para que nos ilustre con su saber, para que nos aconseje con su prudencia. ¿Puede decirnos cuándo es el viaje? Porque yo tengo para mí que la proclama de su majestad es una tiñería, y qué crédito merece el rey de las Españas, de las Indias de Jerusalén, de Rodas, etcétera, cuando habla el excelentísimo señor don Gregorio de las Santurrias, sacristán que fue de monjas bernardas y hoy de mi parroquia. A ver, ¿nos sacará de dudas su señoría? Mañana, mañana, mañanita, señor cura, contestó el sacristán. Dígame su paternidad, ¿saca o no las botellicas? Y luego, sin desconcertarse ante la ironía de su superior, sino por el contrario, burlándose de los graves gestos con que se le interpelaba, empezó a entonar los singulares cantos de su repertorio, haciendo mil grotescos visajes y moviendo los brazos, ya en ademán de replicar, ya aparentando recorrer el teclado de un órgano, ya en fin con la postura propia de tocar la guitarra, sin dejar de cantar en la forma siguiente: Domine nei furore tuo arguas me. Es la corte la mapa de ambas Castillas y la flor de la corte las maravillas. Anda, moreno, que no hay cosa en el mundo como tu pelo. De profundis clamavia te, domine, domine exaudi vocem meam. Don, dilondón, don, don. Fin del capítulo séptimo. Capítulo octavo del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al día siguiente no hallé tampoco quien me llevase a Madrid, pero deseando vivamente saber de Inés y curioso por oír de sus propios labios si era verdad o mentira la bienaventuranza que le habían ofrecido los requejos, determiné marcharme a pie, lo cual, si no era muy cómodo, era más barato. Don Celestino y yo hablábamos de esto cuando Lopito entró a buscarme. Esta noche, me dijo al bajar la escalera, tendremos fiesta. No lo digas ni a tu camisa, Gabrielillo. Pues verás, aquel papelote que escribió ayer el rey es una farsa. Bien decía yo que don Carlitos, con su carita de Pascua, nos está engañando. ¿De modo que hay viaje? Tan cierto como que ahora es día, pero como no queremos que se vayan, porque esto es enjuague de Napoleón con Godoy para luego repartirse a España entre los dos, como no queremos que se vayan, el viaje se prepara ocultamente para esta noche. Si fuera verdad que no pensaban salir, ¿por qué no se ha retirado la tropa? ¿Por qué ha venido más tropa y más tropa y más tropa? ¿Ves? Ahora está entrando un batallón por la calle de la Reina. Confieso que a mí no me importaba gran cosa que saliese un batallón o entraran 100, ni tampoco me ponía en cuidado el que mi señor don Carlos se marchara a Andalucía o a donde mejor le conviniese. Así se lo manifesté a mi amigo, pero hallándose el alma de Lopito inundada de generoso entusiasmo por el bien del reino, me hizo ver que mi indiferencia era censurable y hasta criminal. Largas horas pasamos discurriendo por el pueblo y matando el tiempo con amenas conversaciones. Él se empeñó en llevarme a la taberna y a la taberna fuimos. La concurrencia era la misma, aunque el panorama de caras había variado, viéndose entre ellas la de Santurrias, que no era la menos animada. También estaba allí, muy macilento y meditabundo, con los agujereados codos sobre la mesa, el poeta calagurritano que 3 años antes capitaneaba la turba de silbantes en el estreno de El sí de las niñas, y con él libaba el néctar de Esquivias, en el mismo vaso, otro de los dioses menores del Olimpo comellesco, el famoso Cuarta y Media, calderero y poeta. Pobres hijos de Apolo. El pinche me dijo que todos aquellos personajes habían venido de Madrid traídos por los confeccionadores de la conjuración, y añadió:
Esto para que se vea que también toman parte los hombres que se llaman científicos. No puedo menos de decir que toda aquella gente me repugnaba, y en cuanto a sus intenciones y propósitos, todo me parecía absurdo sin explicarme por qué. Estúpidos, decía para mí, ¿pensáis que semejante gatería es capaz de quitar y poner reyes a su antojo? Pero en la noche de aquel mismo día fue cuando pude medir en toda su inexplorada profundidad el abismo de ignorancia y fanatismo de aquel puñado de revolucionarios. No hallando otro alivio a mi aburrimiento que la asistencia a la taberna en compañía de Lopito, en cuanto cerró la noche procuré tranquilizar a d Celestino y me fui allá. Lopito, que me aguardaba con impaciencia, me dijo al verme a su lado: me alegro de que hayas venido, pues con eso no perderás lo mejor. Aquí está reunida toda la gente y después veremos. La taberna del tío Malayerba estaba llena de bote en bote, y también disfrutaba el honor de una desmesurada concurrencia un patio interior destinado de ordinario a paradero y taller de carretería. No puedo haceros formar idea de la variedad de trajes que allí vi, pues creo que había cuantos han cortado la historia, la costumbre y el hambre con su triple tijera. Veíanse muchos hombres envueltos en mantas, con sombrero manchego y abarcas de cuero. Otros tantos cuyas cabezas negras y redondas adornaba un pingajo enrollado, última gradación de turbante oriental. Otros muchos calzados con la silenciosa alpargata en ese pie de gato que tan bien cuadra al ladrón. Muchos con chalecos botonados de moneditas se ceñían la faja morada que parece el último jirón de la bandera de las comunidades. Y entre esta mezcolanza de paños pardos, sombreros negros y mantas amarillas, se destacaban multitud de capas encarnadas cubriendo cuerpos famosos de las Vistillas, del Ave María, del Carnero, de la Paloma, del Águila, del Humilladero, de la Arganzuela, de Mira el Río, de los Cojos, del Oso, del Tribulete, de Ministriles, de los Tres Peces y otros célebres faubourgs, permítasenos la palabrota, donde siempre germinó al beso del sol de Castilla la flor de la granujería. En cuanto a la variedad de las voces nada puedo decir, porque todos hablaban a un tiempo. Pero al fin de aquella reunión, como en todas las de igual naturaleza, resonó una voz para dominar a las demás. La multitud sabe a veces callar para oír, sin duda porque se marea con sus propios gritos. Algunos de los presentes dijeron: «¡Que hable Pujitos!», y al instante Pujitos, cediendo a los reiterados ruegos de sus amigos políticos, dispensadme este anacronismo, salió al mostrador de la taberna, rompiendo 3 vasos y 2 botellas que sin duda le cargarían en cuenta al heredero de la corona de 2 mundos. Pujitos era lo que en los sainetes de don Ramón de la Cruz se señala con la denominación de majo decente, es decir, un majo que lo era más por afición que por clase, personaje sublimado por el oficio de obra prima, el de carpintero o el de platero, y que no necesitaba vender hierro viejo en el rastro, ni acarrear aguas de las fuentes suburbanas, ni cortar carne en las plazuelas, ni degollar reses en el matadero, ni vender aguardiente en las Américas, ni machacar cacao en Santa Cruz, ni vender torrados en la verbena de San Antonio, ni lavar tripas allá por el portillo de Gilimón, ni freír buñuelos en la esquina del hospital de la V.O.T., ni menos se degradaba viviendo holgadamente a expensas de ninguna mondonguera o castañera o de alguna de las muchas Venus salidas de la jabonosa espuma del Manzanares. Pujitos estaba con un pie en la clase media. Era un artesano honrado, un hábil maestro de obra prima, pero tan hecho desde su tierna y bulliciosa infancia a las trapisondas y jaleos manolescos que ni en el traje ni en las costumbres se le distinguía de los famosos 3 pelos, el Ronquito, Majoma y otras notabilidades de las que frecuentemente salían a visitar las cortes y sitios reales de Ceuta, Melilla, etc. Pujitos era español, y como es fácil comprender tenía su poco de imaginación, pues alguno de los granos de sal pródigamente esparcidos por mano divina sobre esta tierra había de caer en su cerebro. No sabía leer, y tenía ese don particular, también español neto, que consiste en asimilarse fácilmente a lo que se oye, pero exagerando o trastornando de tal manera las ideas que las repudiaría el mismo que por primera vez las echó al mundo. Pujitos era además bullanguero. Era de esos que en todas épocas se distinguen por creer que los gritos públicos sirven de alguna cosa. Gustaba de hablar cuando le oían más de 4 personas y tenía todos los marcados instintos del personaje de club,
pero como entonces no había tales clubs, ni milicias nacionales, fue preciso que pasaran 14 años para que Pujitos entrara con distinto nombre en el uso pleno de sus extraordinarias facultades. 70 años más tarde, Pujitos hubiera sido un zapatero suscrito a 2 o 3 periódicos, teniente de un batallón de voluntarios, vicepresidente de algún círculo propagandista, elector diestro y activo, vocal de una comisión para la compra de armas, inventor de algún figurín de uniforme. Hubiera hablado quizás del derecho al trabajo y del colectivismo, y en vez de empezar sus discursos así, «Jeñores, den que los güenos españoles», los comenzaría de este otro modo: «Ciudadanos, a raíz de la revolución». Pero entonces no se había hablado de los derechos del hombre, y lo poco que de la soberanía nacional dijeron algunos no llegó a las tapiadas orejas de aquel personaje. Ni entonces había asociaciones de obreros, ni derecho al trabajo, ni batallones de milicias, ni gorros encarnados, ni había periódicos, ni más discursos que los de la Academia, por cuyas razones Pujitos no era más que Pujitos. De pie sobre el mostrador, con la capa terciada, el sombrero echado sobre la ceja derecha, aquel personaje, hombre pequeño de cuerpo, si bien de alma grande, morenito, con sus ojuelos abrillantados por los vapores que le subían del estómago, habló de esta manera: «Jeñores, den que los güenos españoles golvimos en sí y vimos que ese menistro de los dimonios tenía, vendió el reino a Napolión, risolvimos ir en cá el palacio de su sacarreal majestad pa icirle cómo estemos cansaos de que nos gobierne como nos está gobernando, y que ná más sino que nos han de poner al príncipe de Asturias para que el pueblo contento diga el Kyrie eleison cantando viva el príncipe Fernando». Fuertes gritos y patadas. «Ansina se ha de hacer que ínterin quel otro se guarda el dinero de la nación, el pueblo no come, y Madrid no quiere al menistro con que juera el menistro, que aquí semos toos españoles, y si quieren verlo, úrgennos un tantico y verando tenemos las manos». Señales de asentimiento. «Pos sigo iciendo que ese hombre nos ha robao, nos ha perdío, y esta noche nos ha de dar cuenta de tó, y hamos de decirle al rey que le mande a presillo y que nos ponga al príncipe Fernando a quien por esta», y besó la cruz, «juro que le efenderemos contra tó el que venga, manque tenga enjércitos y más enjércitos. Jeñores, astamos ya hasta el gañote, y ahora no hay ná más sino dejarse de pedricar y coger las armas pa acabar con Godoy, y digamos tos con el ángel, el Kyrie eleison cantando viva el príncipe Fernando». Un alarido, un colosal balido resonó en la taberna, y el orador bajó de su escabel, rompiendo otro vaso. Mientras limpiaba el sudor de su frente coronada con los laureles oratorios, la moza de la taberna se acercaba a escanciarle vino. Es Hebe la gallarda copera de los dioses que vierte el néctar de Chipre en el vaso de oro del joven de los rubios cabellos al regresar de la diurna carrera. No, es Mariminguilla, la ninfa de Peracles de Tajuña, a quien trajo desde las riberas de aquel florido río el señor Malayerba, dándole el cargo de escanciadora mayor, que desempeña entre pellizcos y requiebros. Lopito, que tiene con ella alguna aventura pendiente, la llama, la pellizca también, dícele mil niñerías, pero a todas estas la multitud que ocupa la taberna se levanta obedeciendo a la orden de un hombre que allí se presentó de improviso. Salieron todos, y yo, no queriendo perder el final de una función que parecía ser divertida, les seguí. «Silencio todo el mundo», dijo una voz perteneciente, según comprendí, a persona resuelta a hacerse obedecer, y la turba se puso en marcha con cierto orden. La noche era oscurísima pero serena. «¿A dónde vamos, Lopito?», pregunté a mi compañero. «A donde nos lleven», me contestó por lo bajo. «¿A qué no sabes quién es ese que nos manda?». «¿Quién? Aquel palurdo que va delante con montera, garrote, chaqueta de paño pardo y polainas, que se para a ratos, mira por las bocacalles y se vuelve hacia acá para mandar que callen». «Sí, pues ese es el señor conde de Montijo. Con que figúrate, chiquillo, si no podemos decir aquel refrán de cuando los santos hablan será porque Dios les habrá dado licencia». Capítulo 8.
Capítulo noveno del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Es de dominio público. El grupo recorrió algunas calles y unióse a otro más numeroso que encontramos al cuarto de hora de haber salido. Lopito, señalándome las tapias que se veían en el fondo del largo callejón, me dijo: aquellas son las cocheras y la huerta del Príncipe de la Paz. Pasamos de largo y vimos de lejos las dos cúpulas del palacio. Cerca del mercado se nos unieron otras muchas personas que según Lopito eran cocheros, palafreneros, pinches, mozos de cuadra y lacayos del infante don Antonio y del príncipe de Asturias. ¿Pero qué vamos a hacer aquí?, pregunté a mi amigo. ¿Vamos a impedir que los reyes salgan del pueblo o vamos simplemente a tomar el fresco? Eso lo hemos de ver pronto, me contestó. Yo, si he de decirte la verdad, no sé lo que se ha de hacer, porque Salvador, el cochero, no me ha dicho más, sino que vaya donde van los demás y grite lo que los demás griten. ¿Ves? Ahí enfrente tenemos el palacio. No hay luces en las ventanas, ni se oye ruido alguno, como no sea el de las ranas que cantan en los charcos del río. La voz del que nos mandaba dijo: «¡Alto!», y no dimos un paso más. Es raro, dije a Lopito muy quedamente, que no hayamos encontrado centinelas que nos detengan, ni siquiera una ronda de tropa que nos pregunte a dónde vamos a estas horas. Necio, me contestó, si sabrá la tropa lo que se pesca. Pues ¿qué hacen ellos sino estarse quietecitos en sus cuarteles esperando a que les digan: caballeros, esto se acabó? Dime por convencido y callé. Durante un rato bastante largo no se oyó más que el sordo murmullo de diálogos sostenidos en voz baja, algunos sordos ronquidos, sofocadas toses y a lo lejos el canto de las discutidoras ranas y el rumor de leves movimientos del aire, sacudiendo las ramas de los olmos que empezaban a reverdecer. La noche era tranquila, triste, impregnada de ese perfume extraño que emiten las primeras germinaciones de la primavera. El cielo estaba tachonado de estrellas, a cuya pálida claridad se dibujaban las espesas y negras arboledas, la silueta cortada del Real Palacio y más allá la figura del Anteo de mármol levantado del suelo por Hércules en el grupo de la fuente monumental que limita el llamado parterre. El sitio y la hora eran más propios para la meditación que para la asonada. De improviso aquel silencio profundo y aquella oscuridad intensa se interrumpieron por el relámpago de un fogonazo y el estrépito de un tiro que no sé de dónde partió. La turba de que yo formaba parte lanzó mil gritos, desparramándose en todas direcciones. Parecía que reventaba una mina, pues no a otra cosa puedo comparar la erupción de aquel rencor contenido. Todos corrían, yo corría también. Lucieron antorchas y linternas. Se alzaron al aire nudosos garrotes. Muchas escopetas se dispararon. Oyóse un son vivísimo de cornetas militares y multitud de piedras, despedidas por manos muy diestras, fueron a despedazar, produciendo horribles chasquidos, los cristales de una gran casa. Era la del Príncipe de la Paz. La historia dice que el tumulto empezó porque la turba se empeñó en conocer a una dama encubierta que acompañada de dos guardias de honor salía en coche de la casa del generalísimo. Aseguran algunos que en una de las ventanas del palacio se vio una luz, considerada como señal para empezar la gresca. Del tiro y toque de corneta no tengo duda, porque los oí perfectamente. En cuanto a la luz, yo no la vi, pero creo haber oído decir a Lopito que él la vio, aunque no estoy muy seguro de ello. Poco importa que apareciera o no. Lo primero es, si no cierto, muy verosímil, porque el centro de la conjuración estaba en el Alcázar, y los principales conspiradores eran, como todo el mundo sabe, el príncipe de Asturias, su tío, su hermano, sus amigos y adláteres, muchos gentiles hombres, altos funcionarios de la casa del rey y algunos ministros. Los alborotadores se multiplicaban a cada momento, pues nuevas oleadas de gente engrosaban la masa principal, sin que un soldado se presentase a contener al paisanaje. No tardó en caer al suelo, destrozada por repetidos golpes y hachazos, la puerta del palacio del Príncipe de la Paz, cuyo nombre pronunciaba el irritado vulgo entre horribles juramentos y amenazas. La turba siempre es valiente en presencia de estos ídolos indefensos,
para quienes ha sonado la hora de la caída. Tienen éstos en contra suya la fatalidad de verse abandonados de improviso por los amigos tibios, por los servidores asalariados y hasta por los que todo lo deben al infeliz que cae, de modo que a las manos del odio justo o injusto se unen para rematar la víctima las manos de la ingratitud, el más canalla de todos los vicios. Sintiendo el auxilio de la ingratitud, la turba se envalentona, se cree omnipotente e inspirada por un astro divino, y después se atribuye orgullosamente la victoria. La verdad es que todas las caídas repentinas, así como las elevaciones de la misma clase, tienen un manubrio interior manejado por manos más expertas que las del vulgo. Cuando la puerta de la casa se abrió, precipitóse la turba en lo interior, bramando de coraje. Su salvaje resoplido me causaba terror e indignación, mayormente cuando consideré que iba a saciar su sed de venganza en la persona de un hombre indefenso. Era aquella la primera vez que se veía al pueblo haciendo justicia por sí mismo, y desde entonces le aborrezco como juez. A los gritos de «¡Muera Godoy!» se mezclaban preguntas de feroz impaciencia. ¿Le han cogido? ¿Le han matado? Todos querían entrar, pero no era posible, porque la casa estaba ya atestada de gente. Desde fuera y a través de los balcones de par en par abiertos se veía el resplandor de las hachas. Siniestros gritos y ruidos de muebles o vasos que se quebraban bajo las garras de la fiera salían de la casa a mezclarse con el concierto exterior. En un instante se encendió una gran hoguera que iluminó la calle. Las campanas de todas las iglesias y conventos del pueblo tocaban sin cesar, pero no podía definirse si aquellos tañidos eran toques de alarma o repiques de triunfo. Lopito, que bailaba como un demonio adolescente junto a la hoguera, se acercó a mí y me dijo: «Gabriel, ¿no te entusiasmas? ¿Qué haces ahí tan friote? Ven, subamos al palacio. Alguna vez ha de ser para nosotros. ¿No dicen que todo lo ha robado a la nación?» Casi arrastrado por mi joven amigo, entré en el palacio y subí a las habitaciones altas, abriéndonos paso por entre los energúmenos que bajaban y subían. Recorrí todas las salas por las cuales había transitado 2 días antes, llegué al mismo despacho del príncipe y vi la mesa donde escribí mi nombre. La multitud subía y bajaba, abría alacenas, rompía tapices, volcaba sofás y sillones, creyendo encontrar tras alguno de estos muebles al objeto de su ira. Violentaba las puertas a puñetazos, hacía trizas a puntapiés los biombos pintados, desahogaba su indignación en inocentes vasos de china, esparcía lujosos uniformes por el suelo, desgarraba ropas, miraba con estúpido asombro su espantosa faz en los espejos y después los rompía. Llevaba a la boca los restos de cena que existían aún calientes en la mesa del comedor, se arrojaba sobre los finos muebles para quebrarlos, escupía en los cuadros de Goya, golpeaba todo por el simple placer de descargar sus puños en alguna parte. Tenía la voluptuosidad de la destrucción, el brutal instinto tan propio de los niños por la edad como de los que lo son por la ignorancia. Rompía con fruición los objetos de arte como rompe el rapaz en su despecho la cartilla que no entiende, y en esta tarea de exterminio la terrible fiera empleaba a la vez y en espantosa coalición todas sus herramientas, las manos, las patas, las garras, las uñas y los dientes, repartiendo puñetazos, patadas, coces, rasguños, dentelladas, testarazos y mordiscos. La rabia del monstruo aumentó cuando corrieron de boca en boca estas frases: «No está ese perro», «El endino se ha escapao». Efectivamente, el príncipe no parecía por ninguna parte, de lo cual me alegré. Cuando la turba no puede saciar su hambre de destrucción en el objeto humano de su rencor, suele darse el gustazo de tomar venganza en los cuerpos inocentes de los muebles que a aquél pertenecieron. Así ha ocurrido en todos los motines de nuestro repertorio, y así ocurrió en aquel, más que ninguno famoso, por las diversas causas que lo ocasionaron. Convencidos pues los conjurados de que no habrían a las manos ni un pelo del príncipe de la paz, concibieron el heroico pensamiento de quemar todas las preciosidades del palacio recién saqueado. Con gozo sin igual, con la embriaguez del triunfo y la conciencia de su fuerza irresistible, comenzaron los nuevos huéspedes del palacio a arrojar por los balcones sillas, sofás, tapices, vasos, cuadros, candelabros,
espejos, ropas, papeles, vajillas y otros 1000 perversos cómplices de la infame política de Godoy. La fiera cumplía este cometido con cierto orden sin dejar de decir: «Muera ese tunante, ladrón!» y «¡Viva el rey, viva el príncipe de Asturias!». Pero antes de que empezara esta operación, y cuando los exploradores se convencieron de que el príncipe había huido, la princesa de la paz, que estaba hasta entonces oculta, se presentó pidiendo socorro e implorando la compasión de la multitud. El miedo hacía temblar a la infeliz señora lo mismo que a su hija, niña de corta edad, que con ambos puños en los ojos lloraba sin consuelo. No sé si los ruegos de la madre o de la hija ablandaron a los amotinados, o si las personas de categoría que dirigían la fiesta determinaron poner en salvo con todo miramiento y consideración a la infeliz princesa. Lo cierto fue que, lejos de maltratarla de obra o de palabra, sacáronla de la casa y puesta en una berlina fue llevada en ca del Palacio de los Reyes, como decía Pujitos, quien sin que nadie se lo ordenara se encargó de tan caballeresca comisión. Ustedes comprenderán que todo lo que fuese figurar en primer término agradaba a Pujitos, así es que si se reunía un pelotón para marchar a cualquier parte, allí estaba él para mandarlo, complaciéndose en decir: «Marchen, media vuelta a la izquielda», con tanta marcialidad como un coronel de guardias walonas. No me cansaré de repetirlo. Pujitos tenía en su cráneo, entre un lobanillo y un chichón, la protuberancia, ¿cómo lo diré?, la protuberancia de la tenientividad. Como Napoleón el genio de la guerra, poseía él el instinto de la milicia nacional. Mas los hados no quisieron que llegase a mandar ninguna compañía de aquella honrada fuerza, porque antes de 1820 la parca cruel lo arrebató de este mundo, privando a nuestro planeta de tan grande y simpática figura. Cuando los infatigables trabajadores del motín comenzaron a arrojar por ventanas y balcones los muebles del palacio, Lopito, que llevaba a cuestas una maravillosa obra de porcelana, producto de los talleres de la Moncloa, se llegó a mí y díjome: «Gabrielillo, cuidado cómo coges nada. El tío Pedro, que está allí observando lo que hacemos, tiene en la mano una pistola y dice que levantará la tapa de los sesos al que robe cualquier chuchería. No es el único gran caballero que anda entre nosotros. ¿Ves aquel hombre vestido de majo que está dando de patadas a un retrato de cuerpo entero? Pues es un gentilhombre del cuarto del príncipe. ¿Ves? Ya pasó el pie del otro lado de la tela. Tremendo agujero le han hecho. Al fuego, al fuego». La hoguera, alimentada con tanto combustible, subía en enorme altura y las llamas oscilantes iluminaban de un modo pavoroso la calle toda y también el interior del palacio. Parecíamos los cíclopes de una inmensa fragua, y digo parecíamos porque yo también, temiendo que mi falta de entusiasmo fuera sospechosa y me proporcionase algún porrazo, puse manos a la obra y cogiendo una armadura milanesa en cuyo peto y casco se veían batallas microscópicas trabajadas con finísimo cincel, di con ella en la calle y en la hoguera. Ni por un momento cesaban los gritos de «¡Muera Godoy!», y sin duda querían matarle a voces, ya que de otra manera les fue imposible conseguirlo. Pero es de advertir que entre nosotros es muy común el intento de arreglar las más difíciles cuestiones mandando vivir o morir a quien se nos antoja, y somos tan dados a los gritos que repetidas veces hemos creído hacer con ellos alguna cosa. Yo no sé si los asaltadores de la casa del Príncipe de la Paz creían estar quemando algo más que muebles muy finos y primorosas obras de arte, pero por lo que en boca de alguno de aquellos héroes oí, se me figura que estaban convencidos de que hacían un gran papel político, de que con la llama de los espinos y de los brezos, sin cesar alimentada por ébanos tallados y bordadas telas, estaban cauterizando las más feas llagas de la doliente España. ¡Ay! He presenciado después la misma escena repetida cada pocos años, ya por esta idea, ya por la otra, y he dicho: algunas veces puedo conseguirlo la espada en manos de un hombre de genio, pero el fuego en manos del vulgo, jamás. Tras la armadura cogí un reló de bronce, y al llevarlo sobre mí sentía el palpitar de su máquina. El pobrecillo andaba, vivía. Aquel artificio que tanto se parece a un ser animado, aquella obra de los hombres que parece obra de Dios, y que ha sido inventada por la ciencia y adornada por las artes para uno de los más útiles empleos de la vida,
iba a perecer a manos del hombre mismo, sin haber cometido más crimen que el de marcar las horas. Pero, ¿a qué vienen estas consideraciones hechas ante la hoguera del rencor? Aunque me daba lástima del relojito y lo estrechaba contra mi pecho escuchando su latido que iba a extinguirse, arrojélo al fin, y las 1000 piezas de su máquina ingeniosa repercutieron sobre el suelo. Al reloj siguieron cuantas baratijas encontré a mano, entre ellas guantes perfumados, un estuche de marfil, pequeñas estatuas de alabastro y después unos mapas del Asia, libros lujosamente encuadernados que sin duda los muy necios se creían libres de la Inquisición, unas pantuflas, 4 casacas con galones de plata y oro, y el pupitre en que 2 días antes se había extendido mi recomendación. Fortuna, vil prostituta, ¿por qué te invocan los hombres? Fin del capítulo 9. Capítulo 10 del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando revolvía uno de los armarios aparecieron varias cruces, pero algunos de los presentes ni aun me permitieron tocarlas y pusiéronlas todas en una bandeja de plata para entregarlas, según decían, al rey en persona. Lo más singular de la determinación de aquellos cortesanos, tiznados con el hollín de la demagogia, era que disputaban sobre quién debía llevarlas, pues ninguno quería ceder a los demás semejante honor. Uno de ellos venció al fin, y no quisiera equivocarme, pero me pareció reconocer al señor de Mañara. Con el crecer de la llama parecía que acobraban nuevos bríos los quemadores, si bien puede atribuirse este fenómeno a que algunos zaques dieron vuelta a la redonda, humedeciendo los secos paladares y alegrando los ánimos que un trabajo tan penoso como patriótico había comenzado a abatir. Creí oír la voz de Pujitos, obligado nuevamente por sus amigos políticos a tomar la palabra, pero no, era Santurrias, que teniendo en la izquierda la bota y en la derecha mano un leño encendido, pronunciaba sentidas frases en loor del pueblo y del rey, ambos en buen amor y compañía, para bien del reino. Y añadía que el endino príncipe de la paz estaba bien castigado, puesto que eran ya cenizas todos los muebles que robó al reino, y que de aquí palante, es decir, en lo sucesivo, no habría más ministros, pillos y lairones. Las hogueras, cuando ya no había nada que echarles, se aplacaron. El populacho, mientras el tío Malayerba tuvo vino y Pujitos y Santurrias elocuencia, seguía ardiendo y chisporroteando. Algunos quisieron trasladar el teatro de sus ingeniosas proezas a las puertas de palacio, no siendo extraños los dos oradores a un proyecto que ensanchaba la esfera de sus triunfos. Pero debió oponerse a esto el tío Pedro y compañeros de polaina, mayormente cuando tenían la seguridad de que el motín de las calles no era más que una sucursal de la gran asonada que en los mismos momentos estallaba en palacio y en la cámara del rey Carlos IV. Era ya la madrugada cuando quise retirarme sin que lograra detenerme Lopito, que decía: aún falta lo mejor. ¿Qué te parece, Gabrielillo, lo que hemos hecho? Pues entavía hemos de hacer mucho más. Ya habrá visto el rey si se puede o no se puede. Pónganos otra vez ministros malos y verá cómo en menos que canta un gallo los despabilamos. Lo que es Lopito, jeje, ya habrán visto que tiene malas moscas, y como yo hubiera encontrado a Godoy en cualquiera parte de la casa, le juro que no sale vivo de mis manos. Diciendo esto, el valiente Pinche sacó una navajilla con la cual le vi describir heroicas curvas en el aire. Y si llegamos a ir a palacio, prosiguió alzando el arma homicida, yo mesmito soy el que me presento al rey y a la reina para decirles que si no nos ponen al príncipe Fernando en el trono, lo pondremos nosotros. Lo que es al rey no le haré nada, porque es el rey, pero a la reina, manque se ponga de rodillas delante, no la perdono. Dijo y guardó el arma. A todas estas llegó una compañía de guardias para custodiar la casa después de saqueada. Fácil era comprender la inteligente dirección del motín de que había sido brutal instrumento un pueblo sencillo. Este no hubiera podido dar un paso más allá de la línea que se le marcaba
sin sentir encima la fuerte mano de la autoridad. No necesito decir que cuando se montó la guardia, el predestinado Pujitos quiso formar parte de ella, aunque no era militar, y su genio organizador se entretuvo en reunir en pelotón hasta una docena de hombres, con los cuales se ocupó en patrullar por las inmediaciones de la casa, mandándoles marchar a compás y supliendo él mismo con su voz la falta de tambor. Al fin me marché, no sólo porque tenía sueño, sino porque cuanto había visto y oído me repugnaba con exceso. Llegué a la casa del cura y no puedo haceros formar idea del estado de agitación y fiebre en que le encontré. Envuelta en un pañuelo la cabeza, puesta la sotana vieja y con un antiguo gabán de paño burdo echado sobre los hombros y sus anchos pantuflos en los pies, estaba mi buen eclesiástico recorriendo de largo a largo los corredores y pasillos de su casa. Su aspecto era semejante al de los que sufren un terrible dolor de muelas. A cada instante se llevaba las manos a las orejas, como para resguardarlas del ruido que hacían aún las campanas de la iglesia vecina. De vez en cuando golpeaba el suelo con fuerte patada y a lo mejor daba media vuelta, cambiando de dirección en su calenturiento paseo. Entretanto, no cesaba de hablar un solo momento. ¿Con quién? Con las paredes, con la luna, con la parra que enredándose en los maderos del corredor extendía sus flacos y secos brazos para coger alguna cosa. Cuando me vio, hablóme sin aguardar a que llegase a su lado. Estoy loco, Gabrielillo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Oyes las campanas de la parroquia? Por los mártires de Alcalá juro... No, jurar no, que es pecado. Prometo que Santurrias me las ha de pagar todas juntas. Pero, ¿has visto cómo se burla de mí ese condenado? No es él el que toca, que si fuera... Mira, estaba yo descabezando el primer sueño cuando me hizo saltar de la cama el ruido de las campanas. Dios mío, qué algazara. Plin, plan, plin, plan. Parecía que el cielo se venía abajo. Lleno de indignación subí a la torre, pero Santurrias no estaba, y en su lugar sus 4 hijos tocaban las campanas. Tal era mi cólera que resolví mostrar la mayor energía y les dije: pillos, granujas, váyanse de aquí, noramala. Pero ellos se rieron de mí y siguieron tocando, plin, plan, plin, plan. Si hubieras visto a los 4 condenados muchachos, con qué alegría, con qué frenesí tiraban de las cuerdas. Malditos sean. Pues uno de ellos, el mayor, es listillo y muy mono, y ayuda a misa como un zarapico. Pero me dio tal enfado que les mandé salir de la torre. ¿Tú me obedeciste? Pues ellos tampoco. El más chico me dijo: Paregorio jue a matal a Godoy y nos puso a que tocálamos fuelte fuelte. Desde las 11 hasta ahora no han cesado ni un momento. Pero dime, ¿qué ocurre en el pueblo? He visto el resplandor de una llamarada, he sentido gritos. La tía Gila fue por orden mía a ver lo que pasaba y volvió horrorizada, diciendo que estaban quemando todo el palacio real de punta a punta, y los jardines, y el Tajo, y la cascada. Cuéntame, hijito, que estoy sin sosiego. Contéle lo que había pasado en casa del príncipe su amigo. Pero a estas horas habrán salido las tropas para castigar a esa vil plebe, me dijo. Quia, si entre la multitud había muchos soldados, la tropa debe de estar sobornada. Pero a estas horas el príncipe ha de estar tomando sus disposiciones para arreglarlo todo, porque él no es hombre que se anda con chiquitas, y si les sienta la mano... Cuánto deploro no haber podido advertirle ayer lo que se preparaba. Ya ves, hubiéramos podido evitar ese tumulto. Miserable de mí. Yo tengo la culpa de lo que está pasando. Si no fuera por ese genio corto que Dios me ha dado... El príncipe ha huido y debe estar a estas horas muy lejos de Aranjuez. ¿Que ha huido? No puede ser, no puede ser, exclamó con cierta enajenación. Gabriel, ¿para qué mientes? ¿O eres tú también de los que creen las majaderías y simplezas de Santurrias? A este punto llegábamos de nuestro coloquio cuando sentimos una voz ronca y desapacible que gritaba en el portal. Ah, dijo el cura, me parece que siento a Santurrias. Ahora va a ser ella. No intercedas por él. Estoy decidido. Ahora sí que es preciso ser enérgico. La voz se acercaba. Era efectivamente el sacristán, que cantaba así subiendo por la escalera. Vale una seguidilla de las manchegas por 25 pares de las boleras.
solvet saeclum infabilla, teste David cum Sibilla. Váyase usted, señor Santurrias, exclamó el cura. No le quiero ver a usted, no quiero oír sus necedades. El sacristán, que hasta entonces no nos había visto, se paró ante nosotros y lanzando una carcajada de estupidez, habló así con lengua estropajosa. El Kyrie eleison cantando, viva el príncipe Fernando. Luego dio fuertes golpes en el suelo con un garrote medio quemado que en la mano traía, y acto continuo empezó a marchar militarmente por el corredor, imitando con la boca el ruido del tambor. Está borracho, dijo el cura. Pero miserable, ¿no ves que el vino se te sale por los ojos? Santurrias, apoyado en su palo para no caer al suelo, alargó su cuello, fijó en nosotros los encandilados ojos, arrugóse su cara más aún que de ordinario y dijo: Señor Paternía, el príncipe ha juío, viva el rey, muera el choricero, muera ese pillo lairón, oh salutaris, oh hostia. Si me vían dejao, le hago polvo con este palo. Prun, prun, marchen, media vuelta, viva el comendante Pujitos. Oh, espectáculo lastimoso, dijo don Celestino, está como una cuba, ya no le aguanto más, a la calle mañana mismo. Se lo diré al señor patriarca. Pero no, ahora me acuerdo de que es un viudo con 4 hijos. A todas estas las campanas seguían tocando con igual furia, prueba evidente de que el entusiasmo de los 4 muchachos no había disminuido. Santurrias se agarró al antepecho del corredor para no caer. Después de haber dicho 1000 herejías, que a don Celestino le pusieron el cabello de puntas, dijo que nos iba a contar lo que había hecho. Calle de una vez, deshonra de la Santa Iglesia, borracho, hereje, blasfemo, le dijo don Celestino empujándole. Yo te aseguro que si no fueras un viudo con 4 hijos... Pos, balbuceó Santurrias. Lo que hamos hecho se llama rigolución, que si vamos a palacio, que si no vamos... Yo quería ir pa pedí la aldicación. ¿Cómo? Exclamó el cura con espanto. ¿Ha abdicado su majestad el rey Carlos IV? Nones, entavía nones. Quantus tremor es futurus, quantos judex est venturus. Viva quien baila, que merece la moza mejor de España. Muera Godoy. Marchen. Señor cura, ya el ministro no es ministro, porque el rey... Creo que el rey, dije yo para sacar de su ansiedad al buen anciano, ha firmado ya la destitución del príncipe de la paz. Según allí se dijo, los ministros que estaban en palacio se lo pedían así. Eso, juimos a palacio, continuó Santurrias, que no pudiendo sostenerse ya había caído al suelo, y salió un gentilón con un papé escrito y leyó y decía, queriendo mandal por mi mesma mesmedad en el enjército y la marina, he venido en en exonerar, dijo el cura dirigiendo sus ojos al cielo. Santurrias murmuró algunas palabras más entre latinas y castellanas y calló al fin. Un fuerte ronquido anunció el aplanamiento de aquel elevado espíritu conturbado por el vino de la conjuración. Observé que don Celestino enjugaba una lágrima con la punta del mismo pañuelo que tenía arrollado en la cabeza. Amanecía y una turba de pájaros procedentes de los árboles cercanos pasaron por sobre el patio cantando un himno de paz. Las primeras luces de la mañana iluminaron la casa y el cura se retiró a su cuarto diciendo: dentro de un rato diré la misa y la aplicaré por la salvación de mi amigo el príncipe de la paz. Ay, si yo le hubiera avisado con tiempo. Pero, ¿no oyes? Esas condenadas campanas me tienen loco. En efecto, los 4 muchachos seguían tocando. Fin del capítulo 10. Capítulo 11 del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación del LibriVox es de dominio público. Pasé todo aquel día durmiendo. Al caer de la tarde salí para observar el aspecto del pueblo y en la taberna encontré a Lopito que hacía con su navajita 1000 rúbricas en el aire para que le viera Mariminguilla. Después, guardando el arma, me dijo:
Le he caído en gracia a la muchacha y si el tío Malayerba no me la deja sacar de aquí, ya sabrá quién es Lopito. Qué bien me porté anoche, Gabriel. Todos están entusiasmados conmigo y para cuando tengamos al príncipe en el trono ya me han prometido darme una plaza de 8000 reales en la contaduría del Consejo de Hacienda. Chico, si tienes buena letra... Ni buena ni mala, porque no sé escribir. Pero eso será lo de menos. Me ha dicho Juan el cochero que ahora van a quitar de las oficinas a todos los que puso el príncipe de la paz, y como son cientos de miles quedarán muchas plazas vacantes. Con que a tos nos han de poner. Porque, chico, esto de la montería me cansa, y para algo más que para cuidar perros y machos de perdiz, me parece que nos echaron nuestras madres al mundo. ¿Pero ponen al príncipe de Asturias o no le ponen? Nos lo pondrán, y si no, ¿para qué vienen aquí las tropas de Napoleón? Qué bueno estuvo lo de anoche. Dicen que el rey temblaba como un chiquillo y quería venir a calmarnos, pero parece que los ministrillos no le dejaron. La reina decía que nos debían matar a todos para que no pasara aquí otra como la de Francia, donde le cortaron la cabeza a los reyes con un instrumento que llaman la tía guillotina. Así me lo contó esta mañana Pujitos, que sabe de todas estas cosas, y lo ha leído en un papel que tiene. Nosotros queremos al rey, porque es el rey, y esta mañana cuando salió al balcón gritamos mucho y le aclamamos. Él se llevaba la mano a los ojos para secarse las lágrimas, pero la condenada reina estaba allí como un palo y no nos saludó. Pujitos, que lo sabe todo, dice que es porque está afligida con lo que hemos hecho en casa del choricero, y asegura que ella lo tiene escondido en su camarín. Puede ser. Pues yo me he lucido, continuó Lopito alzando la voz para que lo oyera Mariminguilla. Esta mañana, cuando prendieron a don Diego Godoy, hermano del ministro, íbamos todos gritando detrás, y yo le tiré una piedra que si le llega a dar en meta la cara lo deja en el sitio. ¿Y qué había hecho ese señor? ¿Te parece poco ser hermano de ese pillastrón? Era coronel de guardias, pero sus mismos soldados le quitaron las insignias y ahora me lo van a llevar a un castillo. Aquella noche oí un nuevo discurso de Pujitos, pero haré a mis lectores el señalado favor de no copiarlo aquí. El poeta calagurritano que antes mencioné, jefe de la conspiración literaria fraguada contra el sí de las niñas, se arrimó a nosotros, acompañado de Cuarta y Media, y entre uno y otro nos descerrajaron la cabeza con media docena de sonetos y otros proyectiles fundidos en sus cerebros. Pero después que nos molieron a sonetazos, Lopito trabó cierta pendencia con el poeta, porque a éste se le antojó requebrar a Mariminguilla llamándola ninfa de no sé qué aguas o poéticos charcos. La navaja de Lopito salió a relucir, y si el poeta no hubiera sido el más cobarde de los cabalgantes del Pegaso, habría corrido mezclada en espantoso río la sangre de un futuro empleado de Hacienda y la de un pretérito émulo del viejo Homero. Nada más ocurrió en aquella noche digno de ser transmitido a la posteridad, pero a la mañana siguiente se esparció con la rapidez del rayo por todo el pueblo la voz de que el príncipe de la paz había sido encontrado en su propia casa. La taberna del tío Malayerba se vació en 2 minutos y de todas partes cundió en gran masa la gente para verle salir. Era cierto. Godoy se había refugiado en un desván donde le encerró uno de sus sirvientes, el cual, preso después, no pudo acudir a sacarle. A las 36 horas de encierro, el príncipe, prefiriendo sin duda la muerte a la angustia, hambre y sed que le devoraban, bajó de su escondite, presentándose a los guardias que custodiaban su morada. Estos, lejos de amparar al que un día antes era su jefe, alborotaron el vecindario y la misma turbamulta de la noche del 17 acudió con heroico entusiasmo a apoderarse de él. ¡Ya pareció! ¡Ya le cogimos! ¡Ya es nuestro! exclamaban muchas voces. Fuimos todos allá y en la puerta del palacio el agolpado gentío formaba una muralla. Los feroces gritos, los aullidos de cólera componían espantoso y discorde concierto. Sorprendióme oír entre tanta algarabía las voces de algunas mujeres chillonas que deshonraban a su sexo pidiendo venganza. Lopito no cabía en sí de satisfacción, y la navajilla fue blandida sobre nuestras cabezas como si quisiera partir el firmamento en 2 pedazos. Empujábamos todos, pugnando cada cual por acercarse, y codazo por aquí, codazo por allí, Lopito y yo pudimos aproximarnos bastante a la puerta. El poeta y Cuarta y Media estaban en primera fila. El segundo de estos personajes se volvió a mí y me dijo con gozo:
creo que no saldrá vivo de manos del pueblo. ¿Y a usted qué le ha hecho ese caballero?, le pregunté. Oh, me contestó, ese hombre es un infame, un pícaro que se ha hecho rico a costa del reino. Yo le aborrezco, le detesto. Yo soy una víctima de sus picardías. Ha de saber usted que la tienda de calderería que tengo me la puso él, por ser yo hijo de la que le lavaba la ropa. Al año de tener la tienda me arruiné y él me dio unos cuartos para seguir adelante, pero como le pidiese un destino donde con descanso y sin trabajar me ganase la vida, tuvo la poca vergüenza de contestarme que yo no debía ser empleado sino calderero, y añadió que yo era un animal. Vea usted, decir que yo soy un animal. No quise oírle más y me volví de otro lado. La turba chillaba. No he podido olvidar nunca aquellos gritos que relaciono siempre con la voz de los seres más innobles de la creación, y mientras aquel gatazo de 1000 voces mallaba, extendía determinadamente su garra con la decisión irrevocable y parecida al valor que resulta de la superioridad física, con la fuerte entereza que da el sentirse gato en presencia del ratón. La tropa contenía al pueblo, anheloso de entrar, y algunos jinetes de la guardia se colocaron a derecha e izquierda de la puerta. No lejos de allí, Pujitos, que tenía como hemos dicho el instinto, el genio de la reglamentación, del desorden, mandaba a la turba que se pusiese en fila y decía alzando su garrote: señores, a un laíto, de dos en dos, formen en batallón y no empujen. De pronto un clamor inmenso compuesto de declamaciones groseras, de torpes dichos, de gritos rencorosos resonó en la calle. En la puerta había aparecido un hombre de mediana estatura con el pelo en desorden, el rostro blanco como el mármol, los ojos hundidos y amoratados, los brazos caídos, en mangas de camisa y con un capote echado sobre los hombros. Era el ministro de ayer, el jefe de los ejércitos de mar y tierra, el árbitro del gobierno, el opulento príncipe y prócer, señor de inmensos estados, el amigo íntimo de los reyes, el dispensador de gracias, el dueño de España y de los españoles, pues de aquella y de éstos disponía como de hacienda propia, el coloso de la fortuna, el que de nada se convirtió en todo, y de pobre en millonario, el guardia que a los 25 años subió desde las cuadras de su regimiento al trono de los reyes, el conde de Boramonte, y duque de Sueca, y duque de la Alcudia, y príncipe de la paz, y alteza serenísima, que en un día, en un instante, en un soplo, había caído desde la cumbre de su grandeza y poder al charco de la miseria y de la nulidad más espantosas. Cuando apareció, 1000 puños cerrados se extendieron hacia él. Los caballos tuvieron que recular, y los jinetes que hacer uso de sus sables para que el cuerpo del príncipe no desapareciera, arista devorada por aquel gran fuego del odio humano. El favorito dirigió al pueblo una mirada que imploraba conmiseración, pero el pueblo, que en tales momentos es siempre una fiera, más se irritaba cuanto más le veía. Sin duda, el mayor placer de esa bestia que se llama vulgo consiste en ver descender hasta su nivel a los que por mucho tiempo vio a mayor altura. El piquete de guardias a caballo trató de conducir al príncipe al cuartel, para lo cual fue preciso que él se colocase entre dos caballos, apoyando sus brazos en los arzones y siguiendo el paso de aquéllos, que si al principio era lento, después fue muy acelerado con objeto de terminar pronto tan fatal viacrucis. Entretanto, la multitud pugnaba por apartar los caballos. Por aquí se alargaba un brazo, por allí una pierna, los garrotes se blandían bajo la barriga de los corceles y las piedras llovían por encima. Tanto menudeaban éstas que los jinetes empezaron a amoscarse y repartieron algunos linternazos. Lopito, ebrio de gozo, me dijo: he sido más listo que todos, porque me escurrí por entre las patas de los caballos y le pinché con mi navaja. Mírala, entavía tiene sangre. Cuarta y Media vociferaba diciendo: es una iniquidad lo que hacen con nosotros, esos guardias debían ser fusilados. ¿Por qué no nos dejan acercar? Pujitos, que en su petulancia no carecía de generosidad, fue el único de los por mí conocidos en quien advertí señales de compasión. Hubo momentos angustiosos en que la turba se arremolinaba estrechándose y parecía próxima a devorar al prisionero y a los jinetes que le custodiaban. Pero éstos sabían abrirse paso, y aclarándose el grupo volvía a aparecer la cara del mártir, asido con convulsas manos a los arzones, cerrados sus ojos, la frente herida y cubierta de sangre, las piernas flojas y trémulas,
llevado casi en volandas y casi arrastrando, con la respiración jadeante, la boca espumosa, las ropas desgarradas. Parecíame mentira que fuese aquel el mismo hombre que 2 días antes me recibió en su palacio, el mismo a quien vi asediado por los pretendientes, agitado y receloso sin duda, pero seguro aún de su poder, y muy ajeno a aquella tan repentina y traidora y alevosa mudanza del destino. Y los chicos más desarrapados se aventuraban entre los pies de las cabalgaduras para golpearle, y las mujeres le arrojaban el fango de las calles, menos repugnante que las exclamaciones de los hombres, y éstos no disparaban sus escopetas por temor de herir a los soldados. No creo que haya ocurrido jamás caída tan degradante. Sin duda está escrito que la caída sea tan ignominiosa como la elevación. Los favoritos que dejaron su cabeza sobre el tajo de un cadalso fueron sin disputa menos mártires que don Manuel Godoy, llevado en vergonzosa procesión entre feroces risas y torpes dicharachos, sin morir, porque no matan los arañazos y pellizcos. Fin del capítulo 11. Capítulo 12 del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al fin entró en el cuartel la comitiva y el populacho, azuzado sin cesar por los lacayos palaciegos, tuvo el sentimiento de no poder mostrar su heroísmo con el éxito que deseara. Alguno de los más celosos entre tan bravos campeones salió malherido a consecuencia de que todas las piedras lanzadas contra el ministro no seguían la dirección dada por la mano que las tiraba. Digo esto porque en el momento en que Santurrias se encaramaba sobre los hombros de 2 palurdos para poder asestar un golpe certero al infeliz mártir, recibió una peladilla de arroyo sobre la ceja derecha, con tanta fuerza que el benemérito sacristán cayó al suelo sin sentido. Al punto, los que más cerca estábamos, Lopito y yo, corrimos en su ayuda, y en unión de otras 2 personas caritativas llevamos aquel talego a su casa, pues Santurrias vivía pared por medio con mi buen amigo don Celestino del Malvar. Luego que éste vio entrar a su subalterno tan mal parado, cruzó las manos y dijo: castigo de Dios ha sido por las muchas blasfemias de este hombre y su abominable complicidad con los enemigos del Estado. No es esta ocasión de demostrar cólera, sino blandura. Aquí estoy yo para curarle y asistirle, pues prójimo es, aunque un grandísimo bribón. Dejadle ahí sobre una estera, que yo prepararé las bizmas y el ungüento, con lo cual quedará como nuevo. Ánimo, amigo Santurrias. ¿Estáis encandilado todavía? ¿Queréis que saque una de aquellas botellas que tanto deseáis? Tía Gila, añadió dando una llave a la mujer que le servía, abra usted la alacena y saque al punto una de las que dicen la nava, seco, para ver si con la perspectiva de ella se reanima un tantico este hombre. Y vosotros, chiquillos, prosiguió dirigiéndose a los 4 hijos de Santurrias, que exhalaban plañideros y pidos en torno al desmayado cuerpo de su padre, no lloréis, que esto no es más que un rasguño alcanzado por este buen hombre en alguna disputa. No lloréis, que vuestro padre vive y estará sano dentro de 1 hora. Y si muriese, yo os prometo que no quedaréis huérfanos, porque aquí me tenéis a mí, que os he de amparar como un padre. Vamos, chiquillos, aquí no servís más que de estorbo. Idos a jugar. Vaya, para que os quitéis de en medio, os permito que toquéis un poquito las campanas, picarones. Id a la torre, pero no toquéis fuerte, tocad a sermón o a completas. Como se levanta la bandada de pájaros sorprendida por el cazador, así volaron fuera del cuarto los 4 muchachos, y un instante después todas las viejas del pueblo salían a sus puertas y balcones diciéndose unas a otras: señora doña Blasa, esta tarde tenemos sermón y completas. Buena falta hace, a ver si se acaban pronto estas herejías. Santurrias, que había perdido mucha sangre, recobró algo tarde el completo uso de sus eminentes facultades, y al abrir a la luz del día sus ojos permaneció como atontado por un buen rato, hasta que fue de vuelta a su lengua el don de la facundia. Que lo ahorquen, dijo, que nos lo den, que lo echen hacia acá, y nosotros le enjusticiaremos. Despachemos primero a los guardias de a caballo y dimpués a él. No arrempujar, señores. Darle onde le duela. Pincha tú por abajo, Agustinillo, que yo con esta almendra le echo la puntería en metal la nariz. 1000 demonios. ¿Quién tira piedras? Muerto soy.
no yerba ruin vivo estás dijo d celestino aplicándole una venda a la herida mira esto que te he puesto delante